instruimos sabemos que estás muy próximo a presentar el examen de admisión para la Universidad de Antioquia. Para esto hemos preparado una serie de ejercicios de razonamiento lógico. Para comenzar tendrás 2 minutos 30 segundos para realizar cada uno de ellos. Más adelante te mostraremos la manera correcta de resolverlo. Comencemos. Lo vamos a leer juntos. Se tienen 4 sospechosos de haber cometido un delito y se sabe que entre ellos está el responsable. Al ser interrogados hacen las siguientes declaraciones. Julián dice que fue Ana. Ana dice que fue Carolina. Carolina dice que Ana miente. Esteban dice yo no fui. Y además se sabe que solo uno de ellos miente. Entonces necesitamos saber quién hizo el robo. Este tipo de ejercicios entra dentro del tema de acertijos. Y para los acertijos siempre vamos a comenzar con una suposición. La suposición más recomendada en el caso de tener un culpable, un responsable, alguien a quien nombrar, es que vamos a suponer quién fue esa persona. En este caso tenemos 4 personas y vamos a hacer la suposición de que cada uno de ellos fue el culpable del delito. Tenemos acá el ejercicio y en aras de no realizar, de no escribir mucho más de lo que nos muestra el ejercicio, vamos a hacer la tabla sobre este mismo. Entonces, vamos a hacer la primera suposición y es que haya sido Julián el responsable. Entonces vamos a colocar por acá, Julián fue el responsable. Vamos a definir los valores de verdad y mentira de cada una de las afirmaciones de ellos a partir de esta suposición. Entonces cuando suponemos que Julián fue el responsable y Julián dice que fue Ana, Julián estaría diciendo una mentira, porque nuestra suposición es que fue Julián. Cuando Ana dice fue Carolina, también sería una mentira, pues nuestra suposición es que fue Julián. Cuando Carolina dice que Ana miente, esta depende del valor de verdad de Ana. Y a Ana, acá la tenemos como, acá la tenemos como que Ana dijo una mentira. Por lo tanto, cuando Carolina dice que Ana miente, Carolina estaría diciendo una verdad. Y Esteban finalmente dice yo no fui.
Como nuestra suposición se está basando en que fue Julián, al Esteban decir yo no fui está diciendo una verdad. Así vamos a hacer 4 suposiciones, una para cada una de estas personas. Ahora vamos a suponer que la responsable fue Ana. Cuando suponemos que Ana fue quien cometió el delito, vamos a evaluar cada una de las suposiciones. Julián dice fue Ana, estaría diciendo una verdad. Ana dice fue Carolina, está diciendo una mentira, estamos suponiendo que fue Ana. Carolina dice Ana miente. Volvemos a verificar el valor de verdad de lo que dijo Ana, que en efecto fue una mentira. Por lo tanto, lo que dice Carolina es una verdad. Esteban dice yo no fui, también es una verdad. Otra forma de llenar esta tabla, ojo, las suposiciones las haremos de forma en columnas, pero también podemos llenar esta pequeña tabla por filas y personalmente considero que a veces puede ser más rápido. Entonces vamos a poner el título de las otras 2 suposiciones y es que fue Carolina o fue Esteban. En el caso que haya sido Carolina, en esta columna vamos a tener todos los valores de verdad de las afirmaciones que ellos hacen, y si fue Esteban, en el caso de haber sido Esteban, justo debajo tendremos todos esos valores de verdad. Ahora, cuando suponemos que fue Carolina o Esteban y Julián dice que fue Ana, todos estos son mentira. ¿Por qué? Lo que dice Julián solo es verdad cuando suponemos que fue Ana en efecto. En el resto de casos habrá sido una mentira. Cuando Ana dice fue Carolina, solo es verdad en el caso que suponemos que fue Carolina. Recordemos que está en esta columna. En el resto de casos será una mentira. Carolina dice Ana miente. La fila de Carolina dependerá del valor de verdad de la fila de Ana. Cuando Ana miente, Carolina dice la verdad. Pero cuando Ana dice la verdad, Carolina sería la que miente. Este es el caso de esta columna. Pues Ana está diciendo la verdad y Carolina está diciendo que Ana miente. Finalmente, esto sería verdad. Finalmente, cuando Esteban dice yo no fui, siempre es una verdad a menos que estemos suponiendo que sí fue Esteban, que es este caso, la última columna. En el resto de casos tendríamos que es verdad, que Esteban no fue. Ahora, el resto del enunciado me dice que se sabe que solo uno de ellos miente. ¿Quién hizo el robo? Recordemos que debemos fijarnos principalmente en la suposición que hicimos. Así que a partir de la columna de la suposición vamos a identificar en cuál caso se cumple que solo uno de ellos mienta. Vamos a ver. Cuando el responsable suponemos que fue Julián, tenemos 2 mentiras y 2 verdades. No es el caso que estamos buscando. Cuando suponemos que fue Ana, tenemos una mentira y 3 verdades. Y en efecto, estamos buscando cuando solo uno de ellos miente. Entonces Ana sería nuestra respuesta correcta. Vamos igual a verificar las otras 2. Cuando suponemos que fue Carolina la responsable, tenemos 2 mentiras y 2 verdades. No es el caso que estamos buscando. Y finalmente, cuando suponemos que fue Esteban, tenemos 3 mentiras y una verdad. Tampoco sería el caso que estamos buscando. Así nuestra respuesta correcta sería que quien hizo el robo fue Ana. Continuemos ahora con otro ejercicio.
En un evento político se observó que la cantidad de hombres asistentes era 2/3 de la cantidad de mujeres. En el informe del evento, el número que describe el porcentaje de hombres asistentes es, las opciones son 4 porcentajes. Bueno, cuando tengamos razones o proporciones, es muy bueno el método de bloques. En este método vamos a asignarle una cantidad de bloques a cada una de las cantidades, y como acá las cantidades son pequeñas, 2 y 3, es muy factible hacerlo por este método. Entonces, cuando nos dice la cantidad de hombres asistentes era 2/3 de la cantidad de mujeres, otra forma de interpretarlo es que por cada 3 mujeres teníamos 2 hombres. Entonces vamos a hacer unos bloquecitos. Estos bloques verdes vamos a hacerlos más grandes. Por cada 3 mujeres tenemos 2 hombres, entonces estos que acabo de dibujar serían los hombres y vamos ahora a dibujar las mujeres. Bueno, por cada 3 mujeres tendríamos 2 hombres y esto se va a cumplir para la totalidad de la cantidad de personas asistentes al evento. Entonces, el 100% de mi población, de la gente que asistió a ese evento, la puedo enmarcar dentro de estos 5 cuadritos, las puedo poner ahí. Y resulta que cada uno de esos cuadritos me va a representar una cantidad igual de personas. O podemos verlo en porcentaje también. Si la totalidad es un 100%, y tengo 5 cuadritos para meter este 100%, simplemente hago una división, 100% dividido entre 5, es una división muy fácil, sabríamos entonces que 100% dividido entre 5 es 20%, quiere decir que cada cuadrito me va a representar un 20%, así, estos que eran los hombres, y estos que eran las mujeres, las tendremos con 20% en cada cuadrito. Totalizamos y sabemos entonces que la cantidad de hombres sería, o el porcentaje de hombres sería del 40%, mientras que las mujeres en el evento eran el 60%. Así, llegamos a la respuesta correcta, que sería la opción D, 40%. Vamos a continuar con otro ejercicio.
Vamos a leer este. Para x y y, números reales positivos, se define una operación triángulo o delta como delta de x por y es igual a delta de x dividido entre y. Así, por ejemplo, delta de 7 por 4 da 28, es igual a delta de 7 dividido entre 4. Si delta de 5 es igual a 6, entonces delta de 8 es. Tenemos acá un operador matemático, un nuevo operador. ¿En qué se basan estos ejercicios? Nosotros conocemos desde la primaria ciertos operadores que son símbolos que nos indican ciertas operaciones. Así reconocemos este signo como el que nos indica una suma, la cruz como una suma, el guión nos indicaría una resta, el asterisco o la X nos indica una multiplicación, o este que sería el símbolo que reconocemos para la división. Estos símbolos son los operadores. En este caso tenemos un nuevo operador que es el triángulo o el delta, según las letras griegas. En este ejercicio nos indica una regla de definición, es decir, cómo funciona el operador. Nos dice que delta de x por y, ojo con que hay dentro una multiplicación, es igual a delta de x sobre y. Es decir, uno de estos elementos que está multiplicado, dividido entre el otro valor. Ahora, tenemos un ejemplo también, nos dice que delta de 7 por 4 es 28, entonces esto realmente sería el valor de delta de 28. ¿Por qué es importante reconocerlo así? Porque en la pregunta nos pregunta por delta de 8, no delta de la multiplicación de dos números. Pero este número lo podemos ver como la multiplicación de otros dos. Vamos a esto. Delta de 8 es igual al delta de dos números multiplicados entre sí. Y para saber cuáles números están multiplicados entre sí, uno puede decir es 8 por 1 o es 4 por 2, pero debo fijarme en la información que me da el ejercicio. El ejercicio me dice que delta de 5 es igual a 6. Así que uno de estos valores será 5. ¿Para qué? Para que en la regla de definición yo pueda utilizar este delta de 5, que lo conozco, y solo tenga que dividirlo entre el otro número que me está multiplicando a 5. ¿Por qué valor multiplico a 5 para que me dé 8? Muy fácil, hago una multiplicación acá. La idea es cancelar el 5. Entonces lo pongo en el denominador y en el numerador colocaría el número que quiero que me quede, que en este caso es 8. 5 por 8 quintos me da 8, que es el valor que estoy buscando. Ahora, conozco el delta de 5. Fijémonos que acá en la regla de operación me da el delta y me quedo con el de uno de ellos. Este valor, el delta de este valor, lo voy a dividir entre el otro elemento. Entonces yo me puedo quedar con el delta de 5 en la parte de arriba, que lo conozco, y acá nos indica que es 6, y divido este valor entre el segundo elemento multiplicado, que es 8 quintos. Ahora vamos a reemplazar este delta de 5. Delta de 5 ya conocemos que es 6 dividido entre 8 quintos. Podemos aplicar una regla conocida como regla de centros y extremos, pero para eso debemos hacer del 6 una fracción también. Y eso es muy fácil porque cualquier valor dividido entre 1 da el mismo valor. Entonces 6 dividido entre 1 y esto dentro de una gran división que divide entre 8 quintos. Centros y extremos me indica que voy a multiplicar los valores extremos, es decir 6, 5 y 1, 8.
Ahora, en la parte superior voy a dejar los extremos 6 por 5 y en la parte inferior voy a dejar los centros, es decir, 1 y 8, y resuelvo esta operación. 6 por 5 da 30 y 1 por 8 da 8. La puedo simplificar, puedo sacar mitad tanto de arriba como de abajo. Si saco mitad de 30 me da 15 y mitad de 8 es igual a 4. Así la respuesta correcta sería B, 15 cuartos. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice, en la siguiente secuencia de círculos, el círculo A1 tiene área 2, el círculo A2 tiene área 4, el círculo A3 tiene área 6 y así sucesivamente. Nos muestra el dibujo de los círculos. Además, la intersección entre el círculo A1 y A2 tiene área 1. Recordemos que la intersección es el espacio que está en ambos. Vamos a acercar un poco. Se referiría entonces a este espacio entre ellos. La intersección entre A3 y A4 tiene área... La intersección entre A2 y A3 tiene área 2, la intersección entre A3 y A4 tiene área 3 y así sucesivamente. El área total de toda la figura compuesta por la secuencia desde A1 hasta A10 es. Entonces vamos a guiarnos, vamos a colocar los datos sobre el dibujo para poder verlos de una manera más gráfica. Cada que tengamos ejercicios que nos permitan realizar un esquema o llevar la información a algo gráfico que nos permita entenderlo más fácil, no duden en hacerlo. Tendríamos entonces que A1, como nos indica acá, tiene área 2. Entonces A1 tiene área 2. A2 tiene área 4. A3 tiene área 6 y así sucesivamente.
identificamos que va creciendo de 2 en 2. Así, si 1 tenía 2, si 2 tiene 4, A3 tiene 6, A4 tendrá un área de 8. Y el último, recordemos, fijémonos acá que el número de la figura, al duplicar el número de la figura encontramos el área. Así el último círculo, que es A10, tendrá un área de 20. Ahora tenemos una intersección entre cada una de estas figuras. Entre la figura A1 y A2 tenemos esta intersección y nos indica que esta intersección tiene área 1. Entonces vamos a marcarla. La intersección es 1. La intersección entre A2 y A3 es 2. Sería 2. La intersección entre A3 y A4 es 3. Vemos ahora que esa intersección va creciendo de a una unidad. Entonces podemos acá identificar que la siguiente intersección tendría un valor de 4. Bueno, la pregunta es el área total de toda la figura compuesta por la secuencia que va desde A1 hasta A10, ¿cuál sería? Podemos hacerla de alguna manera por un método largo, pero la idea, recuerden siempre, que es poder llevar esto a la forma más simple. Vamos a identificar cómo va esta secuencia, en la cual debo ir sumando, pero también debo ir restando. ¿Por qué debo ir restando? Cuando voy a sumar el área, supongamos que acá tengo listo. Acá tengo el área A1 o el círculo A1 y el círculo A2. Si simplemente hago la suma de las áreas, voy a sumar una vez, permítanme, coloreamos esto. Cuando sumo el área de 1, que vale 2, y le sumo el área de 2, que vale 4, me estaría dando la suma de dos círculos, pero como las figuras están traslapadas, en cierta parte está una sobre otra, estaría contando dos veces el espacio que se intersecta. Entonces, la forma correcta para sumar estas dos figuras, o el área total de esta figura, va a ser sumar el área del círculo 1 más el área del círculo 2, pero le debo restar la intersección. Entonces, la intersección entre 1 y 2. Así funcionaría toda esta secuencia. Esto se cumple para estas dos figuras. Vamos a ver cómo se cumpliría para toda la figura. Comenzamos. Entonces, sería sumar el área de 1, que es 2, coloquémosle en color morado, y vamos a ir restando la intersección de una vez. Entonces, la primera área sería 2, pero debo restarle la intersección, que en ese caso es 1. Luego le sumo el área del círculo 2, que es 4, pero debo restarle la siguiente intersección, que es 2, y así iría sumando la siguiente área y restándole la siguiente intersección. Más 6, el siguiente sería más 8 y menos 4. Y así nos vamos a ir yendo círculo a círculo hasta llegar al último. El área de A9 en este caso sería 18. Entonces por acá viene una suma de elementos. Llegamos al elemento número 9, que sería el área del círculo número 9, que serían 18 unidades.
cuadradas. Debemos restarle debemos restarle la intersección entre el círculo 9 y el círculo 10. Viendo cómo viene la secuencia, entre A1 y A2 hay 1, entre A3 y A4 hay 3, entonces entre A9 y A10 la intersección sería de 9 unidades cuadradas. Entonces esta intersección es de 9. Se lo restamos a 18 y finalmente sumamos el área de 10 más 20. Cuando tengamos sumas largas de elementos que se van repitiendo o que tienen cierta secuencia, hay una recomendación que es muy útil y es intentar encontrar pares o parejas que tengan otra secuencia y que me sea más fácil de operar. Por ejemplo, en este caso, si yo hago parejas de continuos, 2 menos 1 me da 1. 4 menos 2 me da 2. 6 menos 3 me da 3. Y 8 menos 4 me da 4. Ya no tengo una suma, una resta, una suma, una resta, sino que ya tengo solo sumas de algo que sé que tiene una secuencia. Es seguir los números hasta qué elemento. Pues acá tengo otra pareja. También es muy importante que se fijen si sus parejas vienen siendo suma-resta, deben continuar siendo suma y resta. No puedo terminar en una pareja que sea resta-suma. Entonces acá nos fijamos que tenemos primero el elemento sumado y luego el elemento que se resta. Así 18 menos 9 me daría 9 y 20 queda sin pareja. No hay ningún problema, no es que esté mal, es que ahí termina la figura y no tenemos una intersección para restarle. Entonces vamos a tener en cuenta que tenemos muchas parejas y finalmente, perdón acá, 18 menos 9 da 9, y finalmente tendríamos que sumarle el número 20 que está solito, que está sin pareja. Entonces tenemos la secuencia de suma desde el 1 hasta el 9. Podemos hacerlo 1 más 2 más 3 hasta el 9, o podemos fijarnos que podemos hacer nuevamente parejas. ¿Cómo sería esto? Voy a poner acá el 8 como auxiliar para que vean cómo puede funcionar esto. Si yo hago parejas del último número con el primero, es decir, 9 más 1, 9 más 1 me da 10. Si hago pareja del siguiente número con el anterior al 9, es decir, 2 más 8, nuevamente me da 10. ¿Cuántas parejas de 10 voy a tener? Entonces, si tengo 9 elementos, voy a tener realmente 4 parejas de 10 y me va a quedar uno suelto, que sería el de la mitad, el 5. Vamos a ir un poco abajo. Podemos hacer esto más largo. Acá nos puede tomar algo de tiempo, pero cuando ustedes interioricen esto y lo puedan hacer de manera mental, va a ser muy rápido. Entonces vamos a tener una serie de parejas, el 1 con el 9 me da 10, tenemos otra pareja que de 10 que es del 2 con el 8, cuando sumo el 3 con el 7 nuevamente me da 10 y el 4 con el 6 también me da 10. Estos números que ya están en círculos me suman 40 y me faltaría sumarle el que quedó sin pareja, el 5. Así, esta suma de elementos me daría 45 y recuerden que sumarle el 20 final. Entonces toda esta suma me da 45 y debo sumarle el 20 que va al final. Esto me da 65.
Y con esto llegamos a la respuesta correcta, que sería la opción D. El área total de toda la figura compuesta por la secuencia que va desde A1 hasta A10 es de 65 unidades cuadradas. Vamos ahora con otro ejercicio. Nos dice, cada uno de los 6 círculos de la figura contienen un entero positivo diferente. La suma de los 6 números es 42. La suma de los 3 números a lo largo de cada lado del triángulo se muestra en la figura. ¿Cuál es la suma de los números de los círculos sombreados? Entonces, este ejercicio lo podemos abordar por ecuaciones, que es como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a indicar en cada uno de los círculos una letra que me va a representar el número que está allí. Sabemos que son positivos diferentes, entonces los podemos nombrar como A, B. Nombremos los que queremos conocer, que es la suma de los círculos sombreados, de una manera. Podemos llamarlos A, B y C, y a los demás le pondremos D, E y F. A lo que quiero llegar es a la suma de los círculos sombreados, es decir, a la suma de A más B más C. Ese es mi objetivo. Mientras tanto, yo sé que todos los 6 números, es decir, A más B más C, más los que están en la mitad, D más E más F, me suman 42. Esto me lo indica al principio del ejercicio. Y también sé la suma de cada uno de los lados del triángulo. Así que esta suma me daría 16, A más D más B, B más E más C me da 28 y A más F más C da 16. Vamos a ponerlas por acá. A más B más D es igual a 16
B más C más E es igual a 28. Y el último, A más C más F, es igual a 16. Ahora, con esta información voy a empezar a transformarla para llegar a lo que estoy buscando, que es A más B más C. Voy a empezar a sumar una ecuación con la otra para llegar a estos elementos que estoy necesitando. Bueno, sucede que si yo sumo estas tres ecuaciones, fíjense que cada una de ellas tiene 2 veces la A, 2 veces la B, 2 veces la C y una sola vez D, E y F. Entonces, cuando yo sumo las tres ecuaciones, que es un método posible para resolverlas, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener la suma de 2 veces A. Y vamos a ir marcándolas para saber que hemos sumado ya esos elementos. Ya sumé 2 veces A. Voy a sumar las B. Pongámosla también. Y la colocamos acá abajo. Más 2 veces B. Más las 2 veces que me aparece la C. Que sería acá y acá. Y cada una de las veces que me aparece D y F. Más D. Más E. Más F. Lo que hay después del igual va a corresponder a la suma de 16 más 28 más 16. Recuerden que si se les dificulta hacerlo mental, no duden en hacer esa suma a un lado del cuadernillo. Por ejemplo, acá 16 por 2 me da 32. Y 32 más 28 es una suma ya fácil. 8 y 2 da 10, va 1. 3 y 1, 4 y 2 da 6. Entonces, chicos, yo sé que esto me da 60. Ahora, a esta ecuación que acabo de obtener, le voy a restar una vez esta ecuación que tengo en la parte de arriba. A más B más C más D más E más F es igual a 42. Porque cuando elimine cada uno de estos elementos que están repetidos, me va a quedar únicamente lo que estoy buscando. Le voy a restar una vez A. Vamos a colocarla primero abajo. A más B más C más D más E más F. Ustedes han de recordar el método de reducción para resolver ecuaciones. Este método me indica que yo voy a sumar o restar una ecuación con la otra para obtener cierto valor, para reducir la cantidad de variables que tengo en esa ecuación. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Yo sé que A más B más C más D más E más F es igual a 42. Pero no puedo simplemente operar ahí porque todo está en positivo. Así que a una de estas ecuaciones le voy a cambiar el signo. Va a ser a la segunda. Siempre donde haya un más voy a poner un menos porque pues voy a cambiar. Acá se me borra un poco, vamos a volverlo a poner. Y voy a cambiar los signos porque si todo estaba sumando y quiero restar toda esta ecuación, pues voy a requerir que los signos queden al contrario. Entonces, menos A, menos B, menos C, menos D, menos E y menos F es igual a menos 42. No nos podemos olvidar que lo que va después del igual también cambia su signo. Bueno, y acá cabe aclarar
que todos quedaron negativos porque todos eran positivos antes. Entonces, a 2A le quito un A, me queda A. A 2B le quito un B, me queda un solo B, positivo. A 2C le quito un C, me queda C positivo. A D le quito D, se cancela. A E le quito E, se cancela, se hacen 0. A F le quito F, se hace 0. Y a 60 le resto 42, me daría 18. Así llegamos a la respuesta correcta. A más B más C sería igual a 18. Sabemos que son los que estamos buscando porque fueron los que colocamos en los círculos sombreados. A, B y C es igual a 18. La opción correcta sería la A. Y bueno, con esto terminamos esta serie de repasos para razonamiento lógico para la Universidad de Antioquia. Esperamos verlos próximamente en nuestras redes sociales, esperamos que pasen el examen de admisión y que cumplan su sueño de entrar a la universidad. Felices días.